Primero tiene que haber un milagro. Es una pequeña diferencia, pero es importante a la hora de recordarlo. Bueno, pues hemos tenido la suerte de que hoy puedan contarnos o introducirnos una experiencia taquiónica, y es un honor tenerlos, no es fácil cazarlos, con lo cual estoy muy feliz de que estén aquí. Muchas gracias. A mí me gustaría comenzar recordando el principio de Philip y mío. Hemos sido como entrenados por esta energía, hemos sido entrenados de una manera minuciosa, mes a mes, año a año. Y una de las cosas que nos dijo el taquión es que no lo promocionáramos, sino que lo que tendríamos que hablar, y que era lo realmente importante, esa es la recuperación de nuestra intimidad, de ese sí mismo, de esa estrecha amistad con lo que realmente somos. Y que el taquión vendría por detrás a apoyar ese gran encuentro, esa gran experiencia, ese ya está hecho. Y yo creo, si nuestro camino ha sido un camino de rosas, un camino muy glorioso, ha sido porque hemos antepuesto, antes que nada, esa experiencia de común unión con nosotros mismos. Y que el taquión va a potenciar, va a impulsar, a celebrar, va a hacer todo eso, ¿no? Entonces el taquión siempre ha estado en segundo lugar, y el encuentro del ser humano con ese sí mismo siempre ha ocupado el primer lugar. Y yo creo que ese ha sido el logro. Es decir, vívelo, y cuando lo hayas vivido y veas que es lo más importante de tu vida, que todo lo que has buscado en tus proyectos, en tus sueños, en tus novias, en tus novios, en tus hijos, es algo que está aquí, que ya está totalmente disponible. Y el taquión hace eso, facilita, en el grado que tú lo permitas, ese sagradísimo encuentro, ese encuentro con el gran amor. Como dicen los místicos, cuando yo me encontré a mí mismo, encontré a Dios, llamadlo como queráis, la energía universal, la ley. Y esta energía es la energía de nuestra propia esencia. Esta energía que estamos recibiendo ahora es la energía de nuestra esencia, es la energía de nuestra alma. Es todo lo que hemos querido durante todas esas vidas que hemos dejado atrás. Dicen en la India, conocido esto, conocido todo. La energía taquiónica permite, si tú lo permites, siempre si tú lo permites, entrar en esa paz de Dios. En esa paz que tus proyectos personales y tus sueños no son nada en absoluto comparado con esa paz. Por eso de esto se deduce que muy poca gente ha sentido esa paz. Es un disolvente universal de toda esa proyección. De repente te deja en este más acá para celebrar ese sagradísimo encuentro. Y paradójicamente, cuando tú ya has renunciado absolutamente a todo y te has quedado a vivir en esa paz, es cuando puedes empezar una nueva vida con unos nuevos proyectos, con unas nuevas relaciones, con un atreverse que no tiene nada que ver con ese pasado. Así que bienvenidos al mundo de los taquiones. Bienvenidos a esta experiencia tan íntima, tan personal y tan transferible. Si cerráis los ojos ahora un momentito, y os dejáis respirar,
vais a notar cómo esta energía os acuna, os acaricia. Cuanto mayor sea la rendición, mayor es la penetración de esta energía. Yo no os pido que la sintáis, os pido que os quedéis a vivir en esta experiencia. Que sintáis esa suavidad, ese cariño, esa ternura, ese volver a nuestro verdadero hogar. Si os vais al corazón vais a sentir una calidez, cómo se abre el pericardio, y va soltando todos los músculos de nuestro cuerpo. Daros cuenta que cuanto más receptivos estáis, mayor es esa inmersión en esta bendita energía. Y ahora desde esta serenidad os voy a contar qué es un taquión. Un taquión es una partícula que no tiene ni masa, ni carga, ni trayectoria, ni frecuencia. No tiene nada de nada. Y esa nada de nada es la que ha creado todo el universo. Se le ha llamado la primera destilación del potencial del universo. Es la primera causa, es la energía que crea todas las energías, es la partícula que crea todas las partículas. Si tenemos este concepto de célula madre, esta sería la partícula madre. En el Talmud judío dicen que cada brizna de hierba tiene su ángel, y el ángel le susurra a cada brizna: crece, crece. El taquión tiene esa misma misión. Allí donde esté el crecimiento de algo, allí está el taquión susurrando: crece, crece. El taquión es la partícula del origen. Pertenece tanto al pasado, al presente y al futuro. Al ser una partícula del origen, tiene una cualidad maravillosa que en nuestro mundo diríamos que es milagrosa, pero no es milagrosa. Como dice San Agustín, los milagros son leyes de la naturaleza que todavía no conocemos. Y esa cualidad increíble que tienen los taquiones es ese retorno al origen. Se le ha llamado negentropía. Es la inversión del desorden biológico, la inversión del envejecimiento, pero a todos los niveles, no solo a nivel celular. A
nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual. Es un rejuvenecedor nato, porque es la energía del origen. La energía del origen te va a hablar del origen. Si tuviéramos que poner un ejemplo muy personal, yo os diría que siempre he sido un entusiasta, pero ahora ya no tengo el entusiasmo del adulto, ni siquiera el entusiasmo del joven, tengo el entusiasmo del niño, tengo esa capacidad de asombro, de asombrarme de cada cosa, de cada color, de cada textura, de cada sonido, de cada experiencia. El taquión es capaz de llevarte a ese reinicio, a ese origen, donde éramos totalmente sensibles a la realidad que nos rodeaba. Y esa negentropía hace que órganos enfermos puedan empezar a recuperarse. Que personas decaídas puedan recuperar aquello que les impulsaba. Personas que están desgastadas y puedan llevarlas a ese primer impulso, el impulso de vivir, el impulso del entusiasmo. Es curioso lo del entusiasmo con los taquiones. No es el entusiasmo normal, es, como yo llamo, un serenísimo entusiasmo. Un entusiasmo que descansa en esa serenidad y una serenidad que se despierta en ese entusiasmo. Y hablo a título personal, hablo de qué ha hecho el taquión conmigo. Tanto Philip como yo, nos hemos dedicado 7 años a rastrear, que sería la palabra, rastrear esta energía. No hay que conformarse con decir, ¡ay, qué bien me siento! ¡Uy, qué bien! ¡Qué buen rollito! No hay que dejarlo ahí, ni mucho menos. El taquión está abriendo una puerta a esa intimidad, a esa mismidad, a ese Santa Sanctorum, a eso que tenemos detrás del esternón, que es la fuerza creativa del universo, que es lo que mece los trigales, que es lo que hace volar a los gansos, que es lo que nos mantiene vivos. Es decir, aquí está la fuerza que lo ha creado todo. Y esta energía taquiónica lo que hace es clarear la experiencia, es que haya ese esclarecimiento. Esto no se acaba nunca. Cuando decidimos dejarnos caer dentro de nosotros mismos, vemos que somos un abismo insondable, que siempre hay nuevas cosas, que somos como un manantial, que no es la felicidad de ayer, que es la felicidad de ahora, de cada momento. Esa capacidad de renovarse a cada momento, ese estar en aprendizaje. El taquión viaja 27 veces mayor que la luz. Eso es indetectable hoy por hoy. Pero el taquión es como el amor. No se conoce su naturaleza, pero sí se conocen sus efectos. La electricidad no sabemos nada de la electricidad, pero sí sabemos cómo se conduce, cómo se para, cómo se condensa. Y a la electricidad se le conoce por sus efectos, igual que el amor se conoce por sus efectos. El taquión se conoce por sus efectos. Hay una película de Disney, en Hollywood siempre lanzan muchas señales acerca de lo que está ocurriendo. Hay una película que se llama Tomorrowland y se ve que, el protagonista se va a un planeta que todo es increíblemente desarrollado, moderno, viven en un equilibrio increíble,
y el, digamos, el responsable de ese planeta le dice: todo esto lo hemos logrado gracias a los taquiones. Dice: mientras en vuestro planeta los científicos siguen discutiendo si existen o no. Es un guiño maravilloso. Aquí todavía hay gente que está discutiendo si existen o no existen los taquiones, cuando la ciencia pura está utilizando los taquiones para hacer montones de cosas. Por ejemplo, los rusos, y los americanos me imagino que también, están haciéndolo para viajar en el tiempo. Nosotros siempre empezamos estas conferencias diciendo: ¿por qué no habíais oído hablar nunca de los taquiones? ¿No es extraño que algo tan impresionante no se dé a conocer? ¿No os habéis preguntado eso? Algo tan alucinante que nadie lo conozca, porque no lo conoce nadie. ¿Por qué es una panacea? El taquión se puede convertir en energía gratuita para todo el planeta. Se puede convertir en un vehículo para viajar en líneas de tiempo diferentes. El taquión no cura en ningún caso, lo que hace es potenciar todos los sistemas de autocuración del ser humano, y es el ser humano el que se cura a sí mismo, totalmente alentado por la energía taquiónica. El milagro de los taquiones es que potencia todas las capacidades humanas o todas las capacidades de un ser vivo. Lo mismo que hace con un ser humano, lo hace con una planta, lo hace con un animal. Encandila absolutamente a toda la creación. Así que estamos ante una energía que posiblemente vaya a ser el futuro y la clave de una nueva civilización. Y otra cosa que me gustaría decir es que hay muchos snob que piensan que la energía taquiónica es el último alarido de la física cuántica. Esto no es así. Es la energía más antigua que se conoce. La energía cristal es la energía crística. Esta energía es la energía crística, la energía cristal. Es la energía de hágase en mí según tu palabra, punto y seguido, y todo se te dará por añadidura. Es que si te entregas a ti mismo, te estás entregando al poder máximo que hay en el universo. Y eso es comprobable. Así que nos encontramos ante una panacea. Podría estar hablando horas de la cantidad de cosas que hacen los taquiones en el ser humano. Y la mayor parte de los trabajos están completamente ocultados. No puede haber panaceas, no puede haber atajos. Y el atajo es dejar que el ser humano sea un ser humano, humano y ser. Y esta energía permite que el taquión sea ser humano. Bueno, lo que hay que entender es que el taquión está desde el principio y estará hasta el final, y está en todo. El taquión está en todo lo que todo el mundo material que nosotros observamos. El taquión ha intervenido. Entonces nosotros recibimos taquiones. Lo que pasa que ahora, y principalmente en los últimos 100 años, cada vez hay más interferencias, que entonces nosotros recibimos taquiones, pero recibimos muchísimas otras interferencias. Y en los últimos años todavía más. Entonces al final el taquión incide un poquito en nuestro organismo, pero también, como vienen otras energías, pues prácticamente no lo sentimos. Esto que tenemos aquí son antenas de taquiones, antenas y emisores de taquiones. Esto es un sunspot y es una pieza de las más potentes, una antena de las más potentes que hay de taquiones. Está creando un campo aquí taquiónico. Esto solo recibe y solo emite taquiones. Y todas las interferencias que intenten intervenir
ese fluir de taquiones es rechazada y eliminada. Entonces nosotros ahora mismo aquí estamos ante una antena de taquiones muy potente y creando un campo taquiónico muy potente. Pero como muy bien decía Quique, el taquión al final es simplemente un espejo que nos deja ver nuestra propia esencia. La esencia del taquión y nuestra esencia primordial, nuestra esencia original, es una y la misma. Entonces, esto lo que es un facilitador impresionante para realmente poder empezar a experimentar quién realmente somos. Por eso Quique dice que es algo clave en este proceso que estamos viviendo. Quique y yo nos conocemos en el 2016 en un viaje en el desierto. Yo había conocido los taquiones en el 2005 en un taller que fui con la madre de mis hijos y era un retiro de 5 días y en los descansos podías ir a la sala de grupos y hacerte un cucún, que es una instalación que tiene una franja que te pones aquí en el cuerpo, unos discos, un saquito y te mete como en un cucún, como en una burbuja taquiónica. Me pareció espectacular en ese momento, porque como también estamos en un taller muy potente, pues no sabes discernir muy bien, ¿no?, el qué, ¿no? Y se quedó ahí grabado, pero ahí se quedó grabado y olvidado, ¿no?, como suele pasar en estas cosas. Dices, esto es maravilloso, pero ahí se queda, ¿no? Y en el 2015, que estaba en un proceso de separación y divorcio de la madre de mis hijos y en un momento pues de esos de crisis y de salto importante de cambio en la vida, nos acordamos del cucún y lo pedimos a Estados Unidos, uno cada uno, Julia y yo, y durante ese proceso, que yo trabajaba de terapeuta en esa época potentemente, empecé a trabajar con el cucún, ¿no?, en ese proceso de separación y tal, y me sostuvo de una manera impresionante. Y joder, esto es potente, porque me despertaba por la mañana con ese agujero en el pecho, decir, hostia, el cambio, ¿no?, y el dolor, ¿no?, toda la angustia y el dolor ese, ¿no? Me metí una hora y media en el cucún y de repente salía de ahí como con energías, con fuerza, con confianza, con potencia, ¿no? Y ya cuando ya me fui de la casa familiar y tal, pues coincidió un viaje del desierto en el que Quique también apareció por ahí, y Quique y yo enseguida conectamos muy profundamente desde el principio. Hubo una conexión de estas como reconocimiento de almas, ¿no?, que de repente nos reconocemos y tuvimos un viaje maravilloso ahí. Y cuando volví, después hay muchas coincidencias después que se presentaron ahí, ¿no? La más espectacular, que viviendo aquí en Madrid, que podemos estar en cualquier lado, vivíamos una calle el uno del otro, ¿no? Eso para empezar ya, ¿no? Él había trabajado en televisión española, yo estudié cine y televisión, trabajé en la BBC en Inglaterra, Quique hacía terapia del alma a su manera, yo después era terapeuta, pero sobre todo esa conexión, ¿no?, y que vivíamos al lado, ¿no? Entonces le dije, Quique, ¿tú conoces los taquiones? Y bueno, Quique tiene una historia muy divertida con los taquiones, ¿no? Pues es Londres, 1991, me bajaba de un avión con mi equipo y a las 4 de la madrugada hace un frío que te mueres en el aeropuerto Heathrow, Gatwick. Sí, Gatwick. Y yo me bajaba riéndome carcajadas y un amigo que nos hacía la producción allí en Londres me dijo, pero ¿cómo? ¿Qué tienes dentro para estar riéndote a las 4 de la mañana en un aeropuerto? Dije, no sé, me siento muy feliz. Dije, uy, tú eres una montaña rusa de emociones. A ti lo único que te podría regular sería un taquión. ¿Yo qué? Sí, porque qué barbaridad. Yo nunca he conocido a nadie que tenga tanta... Bueno, pues nos recorrimos Londres entero para ver si encontrábamos un colgante de taquiones. Y al final no lo tenían. Sí tenían una promoción que llegó a ver film, en una fotocopia. Marisa, hay otro aquí también. Y bueno, pues estuve como un mantra durante 28 años. A ti lo único que te puede equilibrar son los taquiones. Lo único que te puede equilibrar son los taquiones. Pero era, yo siempre que me entraba un subidón de esto, digo, hasta que me encuentro los taquiones, ¿qué tal? Y de repente este personaje me dice, oye, ¿tú que eres tan sensible? ¿Tú conoces esto de los taquiones? Sí, la vida. Y en el año 91, porque la empresa, esto es un producto que viene de Estados Unidos, y David Wagner crea su empresa en el año 91, o sea que esto era el taquión muy reciente, y en Inglaterra habría, pero estaría recién llegadito, sería complicado conseguirlo, seguro, muy complicado, por eso no lo encontraríais, pero entonces
a Quique se fue a mi casa, le dejé la instalación, el cucún, le dije Quique 20 minutos y dije Quique, que es prudente, dijo bueno, me voy a hacer 40 y a ver qué pasa. Entonces se hace esos 40 minutitos, él se va, pues yo me voy a buscar a mi hijo y al día siguiente nos vemos. Le digo Quique, ¿qué tal los taquiones? Y dice, ¿qué tal los taquiones? Y dice, la paz que llevo buscando toda la vida la he encontrado. Nosotros, Quique y yo nos conocíamos hace una semana y tú y yo nos vamos a dedicar a difundir esto por el mundo. Así. Y yo dije, pues aquí estamos esperando. Y Quique y yo empezamos en este trabajo de investigación. Decimos que vamos a pedir, que en ese momento no había distribuidores de taquiones, ni siquiera tenían almacén que tienen en Holanda, que hace que sea mucho más fácil llegar aquí. Nos pusimos en contacto con Estados Unidos, los compramos a millón y trajimos unos taquiones para experimentar. Y nos metimos en un subidón ya que no nos hemos bajado, la verdad. O sea, es que nos metimos en una ola de subidón en la que estamos todavía metidos. No baja. Porque nosotros nos metimos a full, o sea, nos metimos a full a experimentar y a compartir, y de repente pues primero con amigos, haciendo reuniones como estas, entonces gente empezó a comprar y ya empezamos un poco a ir pues formalizando un poquito más el proceso de empezar a traer esta energía, y luego ya unas circunstancias como pasa en este tipo de situaciones pues muy mágicas que han ido llevando a que vaya a un paso suave pero constante a ir creciendo y desarrollando, ¿no?, este proceso, ¿no? Y esto es lo que hay que entender, ¿no?, que nosotros estamos esto lo que nosotros estamos presentando cuando hablamos del taquión. Hablamos de una partícula que es la partícula que es la partícula divina y que está en el todo, pero que se condensa en estos aparatitos que lo que hacen es crear campos de taquiones en el que empieza a haber una incidencia en nuestro ser que hace que nos conectemos o nos abre la posibilidad de conectarnos con nuestro yo verdadero, con el yo soy, que es lo que decía Quique. Pero esto también es una voluntad, porque el taquión es una partícula inteligente. El taquión da a cada uno lo que necesita, lo que está preparado a recibir en ese momento. Nosotros, por ejemplo, tenemos herramientas, pues como puede ser el disco. Este disco es de los primeros que nosotros trajimos, que yo lo llevo siempre aquí y que tiene 7 años este disco. Y este disco cada vez es más potente. Nosotros sentimos que las herramientas que nosotros importábamos hace 4 años no son tan potentes como las que están saliendo ahora, porque el taquión se va acoplando a las necesidades que ha ido el sistema proponiendo. Y como lo que han propuesto en los últimos 3 años es potente, los taquiones en resonancia también. Pero también hay que decir eso, es una cuestión también de intención y voluntad. Funcionan con la intención y con la voluntad. Si uno se abre, te penetra. Pero si uno está aquí, bueno, otra cosa más, no, esto no, bueno, a ver, yo es que soy muy duro, a ver, convénceme, pues ahí se va a quedar. O sea, que eso también, por eso hay gente que dice, claro, yo es que no, vosotros habláis en vuestros vídeos de unas cosas y yo no lo siento. Y yo, bueno, claro, es que cada uno también, que yo nos hemos puesto a tope, nos hemos abierto a tope, pero no al taquión, a nosotros mismos. Porque esto lo que hace es abre una puerta, abre una autopista para que puedas acceder mucho más rápidamente a la experiencia del yo soy. Pero el que tiene que decidir caminar por esa autopista es uno mismo. Lo que sí que está ya hiper comprobado, pero por nosotros por supuesto, pero por muchísima gente que manda sus testimonios, es que los taquiones generan experiencias y aprendizajes súper profundos muy rápidamente. Y a partir de ahí luego también muchas situaciones de transformaciones importantes. Pero eso no lo hace el taquión, eso lo hace la conexión cuando tú te conectas contigo mismo. El taquión lo que te hace es te facilita. El taquión es como te presenta al mecenas, y luego cuando tú ya empiezas una relación con el mecenas y el mecenas tal, y le gusta la idea que tienes, de repente puede surgir algo. Y es lo que tenemos que entender. El taquión es un facilitador impresionante y está involucrado en todos los aspectos que nosotros podemos tocar. Quique y yo lo decimos, y yo lo decía hace 4 años, lo decían, o sea, y claro, y llevamos ya 3 o 4 años profundamente, y decía, estamos en pañales. Ahora vamos gateando, Quique y yo, con los taquiones. Porque claro, cuando hablamos de taquiones hablamos de abrir el portal, abrir la puerta del alma y empezar a investigar qué hay ahí. Como dice Quique, esto es un abismo infinito. Yo
hay momentos que digo, joder, pero porque hay momentos de consciencia impresionantes o de desprogramaciones mentales, que yo antes tenía unas cosas en la cabeza que ya no están, han desaparecido, en inseguridades, en desconfianzas, en esos mensajes de todo el rato tener que estar buscando y luchando por las cosas, cuando de repente eso se ha disuelto y dices, joder, macho, ya he encontrado ya estoy en el nirvana. Te das cuenta que dices, no, esto es el principio, amigo. Y cada vez hay cosas nuevas que me van llevando a ir a ese vacío, a ir encontrando ese vacío cada vez más profundo, y al final para mí es eso, es la rendición, ¿no? A esa entrega, a dejarte llevar, en vez de intentar ser el que conduce, voy a dejar que me conduzcan y a ver dónde me llevan, ¿no? Y también a la vez voy a ir enfocando para decir, pues por ahí me gustaría ir, de repente el que te lleva ahí, pero también dejar que las cosas sucedan, ¿no? Y antes a mí eso me costaba más, ¿no? Yo creo que a todo el mundo en general, porque estamos en una sociedad que nos han ido formando mentalmente para ir yendo por un camino, o incluso el que se ha revelado también ahí se ha perdido en esa revelación, porque no ha habido esa claridad hacia dónde queríamos ir, ¿no? Y yo sigo, yo me doy cuenta que esto, como dice aquí, que es un camino sin fin, y luego también es eso, ¿no? Esto fue creado en el año 80 y tantos. David Wagner es un investigador, un terapeuta y una persona muy especial ya en la época, y seguramente muy conectado, él también ingeniero, con personas importantes que estaban trabajando con la cuántica, con cuarzos, y él tiene un accidente, se le cae un archivador encima y le parte la espalda completamente. Se queda medio paralítico, de hecho le dan la discapacidad en Estados Unidos, a que él no puede trabajar, entra en una depresión profunda. Durante 2 años está ahí en un pozo intentando encontrar la manera de que alguien le ayude a mejorar, y en un momento ya de desesperación absoluta, como suele pasar muchas veces a estas personas que tienen revelaciones impresionantes, es ya la rendición ya total, de decir, esto es una mierda y ya no puedo hacer nada. De repente oye una voz que le dice, ¿estás preparado para recibir esta información? Él dice que sí, y recibe en bloque una información de cómo crear una máquina. Él ya estaría muy conectado con todo lo que es las partículas, tal seguro, o sea, no fue una cosa que él era un carnicero que de repente le viene esto. El tío estaba ya en la línea y tendría una infraestructura para empezar a construir estas primeras, este prototipo, y construye una máquina, se dice un tachyon chamber, que es como una máquina taquiónica donde se mete durante 14 días diferentes materiales, pero sobre todo el silicio, el cuarzo y el algodón es lo que mejor se taquioniza, y transforma la estructura molecular de esos elementos para convertirlos en antenas de taquiones. Solo recibe y solo emite taquiones. Y durante él construye discos como estos. Lo primero que construyó fueron los discos, como este disco, y él se lo empieza a poner en la espalda y a los 6 meses se cura. Empieza a encontrarse muchísimo mejor, se empieza a sanar, y a través de ahí él se queda muy contento y dice, no, joder, qué bien que he hecho esto, y la misma voz le dice, tú no entras, o sea, ahora, porque él ya como que iba a continuar con su vida, le dijo, no, ahora tú esto lo tienes que compartir con el mundo, y él empieza a crear esa empresa y a crear diferentes herramientas que son antenas de taquiones, cada uno, todas tienen la misma calidad, pero tienen diferentes cualidades, y sobre todo lo que él empieza a desarrollar más lo que es todo lo que es la protección de las energías electromagnéticas y las ondas del 5G, del 2G, en ese momento era el 3G, ahora está en el 5G, y él está muy metido en todo eso, en que sí, y lo nocivo que es para nosotros eso y para nuestro alma, y él ha creado estas herramientas para protegernos de todo eso, para poder tener acceso a nuestro verdadero yo, porque él dice que todas esas interferencias nos impiden hacer ese viaje hacia adentro. Esto, al estar protegidos, te abre esa posibilidad. Entonces, y Quique y yo, después, cuando empezamos a trabajar con esto, que la verdad que fue que nosotros, al cabo de 1 año, 2 años, nos dimos cuenta, como ha dicho Quique muy bien, que nosotros no elegimos el taquión, que el taquión nos eligió a nosotros. Y luego hemos tenido esa experiencia con mucha gente, además, después. Personas que oyen la palabra taquión de algún lado y de repente notan algo en el corazón y de repente empiezan a resonar y nos llaman a las 11 de la noche, o como Gaby, que viene desde Argentina en un avión a conocernos un fin de semana para llevarnos a Argentina, o sea, con un impulso que dice, y ella no sabía de dónde había nacido ese impulso, ¿no? O sea, pero estas historias tenemos muchísimas. Pues con Quique y yo fue un poco lo mismo, pero entonces nos dimos cuenta que el taquío nos había llamado, ¿no? Y cuando se montó todo el círculo que estamos viviendo en el año 2020, comprendimos para qué, ¿no? Porque
parte de todo este proyecto que ellos tienen es eso, es la deshumanización, es la desconexión, desconectarnos de la fuente, desconectarnos de nosotros mismos. Y el taquión nosotros sentimos profundamente, y es lo que Quique y yo nos hemos especializado o estamos compartiendo, es esa capacidad de conectarte contigo mismo. Si uno quiere, si uno lo desea. A mí me gustaría hacer un comentario que creo que es vital, que no quiero que se nos olvide, que es esa tecnología del aparato, otros le llaman el sequence, bueno, cada uno, la cosa es el proceso de taquionización. Esa tecnología es una tecnología alien, o sea, viene de otro sitio, de unos hermanos mayores que se llaman arcturianos, de Arcturus. Y estos hermanos mayores dejan muy claro para qué han inspirado esta tecnología. Dicen, esa tecnología de los taquiones sirve para neutralizar vuestra cárcel en la que sois prisioneros y carceleros al tiempo. Esa cárcel tiene 3 barrotes y las combinaciones de todos ellos. Es miedo, negatividad y culpa. Ahora mismo los 4 pilares de nuestra sociedad, economía, política, ciencia y religión. Economía, miedo, negatividad, culpa. Política, miedo, negatividad, culpa. Ciencia, miedo, negatividad y culpa. Religión, miedo, negatividad y culpa. Es decir, hemos sido sometidos por el miedo, la negatividad y la culpa. Ya no necesitamos un estado policial ni que nos agredan, sino ya simplemente nosotros estamos totalmente cautivos de nosotros mismos. Han logrado separar el norte del sur, el este del oeste, el hombre de la mujer y al hombre de sí mismo. Y esta energía viene a devolver esa común unión, ese dejarse caer dentro de uno mismo y volver a casa, a ese hogar, a recordar que venimos de ahí y vamos hacia allí. Eso se nota porque haces así. Es un dejarse caer, como decía Philip, es un rendirse incondicionalmente porque estás en las manos de Dios, estás en el mejor sitio que puedes entrar. Y parece que eso que llamamos miedo, negatividad y culpa necesita una vibración que precisamente no la está proporcionando la energía del taquión. Entonces, a nivel evolutivo, esta energía viene exactamente en el momento que tiene que llegar, con las herramientas que tienen que venir para hacer el trabajazo de sacarnos del miedo, de la negatividad y la culpa. Es una de las cosas, porque el taquión es una, sentimos, de las herramientas importantes que van a influir, no es la única, pero es una de las importantes que va a estar en este cambio que estamos. Y estas en particular, porque luego hay diferentes empresas que dicen que y es taquión, posiblemente ellos manejan los taquiones también, pero lo que nos fascina aquí, que a mí, de este trabajo que hace David Wagner, es la coherencia. Son herramientas increíblemente coherentes. Y como dice Quique, no te llevan ahí al más allá, a tener ese subidón, ese viaje cósmico. Te trae aquí. Te trae al presente y al cuerpo, aquí, a este momento. Y a lo que tienes que trabajar, lo trabajas desde aquí, no desde ahí arriba, en el flipe. Y esto es completamente, porque después nos hemos probado otras energías que sí, que no te digo, hostia, te mete un subidón, pero que también es como, wow, te sacan de ti mismo. Y esto te meten hacia adentro. Y eso en este momento también es clave. Porque el trabajo no es salir, es entrar. No es escapar de esto, es entregarse a esto. No es buscar la espiritualidad, es amar la materia, es entrar dentro de nosotros y hacer con todo lo que tenemos el cambio que hay que hacer. Y estas herramientas tienen una coherencia impresionante para eso. Eso sí que lo hemos trabajado, Quique, mucho, y lo hemos experimentado mucho.
Y por eso no es ¡pum! Un subidón ahí es como sutil, es suave, te va de repente, se va desplegando suavemente, te vas dando cuenta y dices, ostras, como de repente ahora reacciono emocionalmente, no me involucro en esto, mentalmente empiezo a tener menos mensajes limitantes, como de repente siento mi cuerpo con más constancia, como de repente mi organismo empieza a funcionar mejor, pero es todo como tranquilo, suave, no es, y a la vez en poco tiempo se producen grandes transformaciones, que es la paradoja también, porque claro, en ese proceso de hacer las cosas como con mucho orden, pasan muchas cosas muy rápido, pero la sensación es que todo está yendo a un ritmo muy natural, muy suave, y va despacio, y a la vez va a toda la velocidad, porque ese es el taquión, esa es la paradoja del taquión, no existe, pero a la vez está en todo. Hay una cosa, vamos a hablar de nuestras propias experiencias, que yo creo que es lo que más vale. A mí la intuición es una de las cosas que más se desarrollan con los taquiones. Ese testigo, que por ejemplo, si no quieres entregarte al taquión, el taquión lo que va a hacer no es quedarse quieto, te va a decir, no quieres mover un dedo para nada, y te va a hacer consciente. O sea, no va a decir, bueno, yo no quiero avanzar, y se va a quedar así, no, te va a hacer consciente de que no quieres avanzar. Y es incomodísimo, por eso decimos, una de las cosas con las que acaba es con el autoengaño. O sea, es incomodísimo, si queréis seguir engañándoos, por favor, salid de esta sala. Porque es muy incordio estar el pepito grillo activado las 24 horas y decir, no, tú dices que sí, pero luego no, tú no sé qué. O sea, está continuamente sin juicio, dejando en evidencia, corriendo el velo, para que vea que esa tramoya que tenemos está ahí a la vista y se están viendo los trucos. Luego, otra de las cosas que deja que es el taquión es al traerte al más acá, al traerte al cuerpo, recuperas algo que tenemos en común con los mamíferos de sangre caliente, que es el instinto. Ese instinto maravilloso que nos hace no tomar un alimento, evitar a una persona que es encantadora pero que hay algo que ahí que no te cuadra, el abandonar un lugar, el recuperar esa parte animal tan maravillosa y que muchas veces, por no decir todas, está velando por nuestra supervivencia. Y otra de las cosas que hace el taquión es abrirnos esto que se llama presentimiento, la corazonada. Tenemos tres superpoderes y el taquión va a activar esos superpoderes. No te los da, simplemente te deja ver que los tienes por si los quieres, digamos, emplear. Ese instinto, ese presentimiento, ese sentir antes de que ocurra, esa corazonada, que lo sientes en el sentir. En cambio, el instinto lo sientes en las tripas, es totalmente visceral. Y luego está la intuición, que no hay ninguna emoción. Es una claridad meridiana acerca de lo que va a ocurrir, de lo conveniente. Cuando un ser humano tiene ese instinto, ese presentimiento y esa intuición en línea, no nos pueden engañar ni los unos, ni los otros, ni los del más acá, ni los del más allá. Ni tú mismo. Ni siquiera tú mismo, que se entiende. Te va a ti mismo, sí. Inevitable. No, yo soy así, dice la gente. Yo soy así. Y una de las cosas, una de las intuiciones que yo recibo gracias a los taquiones, y sobre todo esa confirmación, es: no somos ni tierra ni cielo, no somos ni materia ni espíritu, somos el amor entre los dos. En esta tierra somos una historia de amor. Cada roble, cada pino, cada árbol, cada flor es una historia de amor entre el cielo y la tierra. Aquí no estamos para defender ni la materia ni defender el espíritu. Estamos para defender esa historia de amor. Ese amor enorme que hay en todos los seres vivos que ahora se manifiestan. Y ese es el espíritu crístico. Defender ese amor que crea la vida.
Vivimos en una sociedad que se polariza, ¿no? Yo soy materialista, yo soy del espíritu, pero ¿quién está defendiendo el amor? ¿Quién está defendiendo esa integración entre la tierra y el cielo? El arte sirve para coger esa materia y infundirla de espíritu. Tenemos la obligación de convertirnos en artistas. Es la única manera de ver el amor entre la tierra y el cielo. Parece que el arte ahora mismo se limita a algo estético, a algo lúdico, cuando debería ser la base de nuestra educación. Precisamente por ese poder del encuentro amoroso entre la materia y el espíritu. Vamos a vivir una nueva sociedad, vamos a crear una nueva tierra que nada tiene que ver con estos enfrentamientos que nos han desgastado hasta la médula, y tenemos que empezar a recuperar todas esas revelaciones de Nuestra Señora del sentido común, que ya va siendo hora. Otra de las cosas que hace la energía taquiónica, que provoca, es esa sonrisita. Esa sonrisita de gilipollas, así. Y ese buen rollito, en el campo de la mística se le llama la alegría del ser, la alegría sin objeto, la alegría porque sí. Y esa alegría no es un estado de ánimo maravilloso. Esa alegría es la puerta que abre todas las puertas de todas las capacidades humanas. Sin esa alegría, nosotros no podemos acceder jamás a nuestra genialidad. Esos espíritus tristes, profundos, no van a llegar nunca a nada. Otra cosa que descubres con los taquiones es la iluminación. No iluminado. Iluminado es literal. La gente que se conecta ilumina, da luz. Sale luz por todas partes. No es una experiencia para nada subjetiva, es objetiva. Vas por la calle y te saluda la gente, te dicen hola, sin conocerte. Los perros se revuelven delante de ti así con las patas. Es decir, no hay nada subjetivo en esa experiencia. Se entera todo Kissy de cómo estás. Yo me acuerdo en Fuerteventura hace bien poco, de repente un señor que llevó un perro de presa de estos peligrosos, que se le suelta y empieza a todo correr hacia mí. Y 3 o 4 metros antes de llegar a mí, coge, se resbala a posta y va como haciendo trompos, se queda delante de mí así para que la acaricie. Y el dueño se quedó flipado, dijo, pero ¿qué coño le pasa a este perro? Y el otro, feliz, ni se ha asustado. Y era ese encuentro, ese contacto que ya no te separa nada del mundo animal. Estás en ese instinto. Él sabe quién eres y tú también, y él lo único que hace, un perrazo, un presa canal de estos horribles, así con las patas para que le rascara la barriga, y empezó. Y el dueño ahí mirando, diciendo, mi fiera, ¿cómo está? No hay nada subjetivo en la experiencia, nada. Eso que nos han contado de no, como eso de las hemorroides, de vivirlas en soledad, nada. Eso se explaya, todo es hacia afuera. No hay nada de, no, es una cosa interior que yo lo sé, pero los demás no, nada. Es una de las experiencias más sociales de las que podamos ver. Y antiguamente era así, lo que pasa es que todo esto se ha silenciado. Vivíamos en unas sociedades donde todo el mundo estaba iluminado. Apenas comíamos, apenas bebíamos, apenas dormíamos, solo bailábamos. ¿Os acordáis del planeta, de la película, ¿no? Del Planeta Libre? Pues así éramos. Planeta Libre es un ejercicio de recuerdo de lo que llegamos a ser. Y ahora tenemos una tablet
Y yo soy un desgraciado. Ya lo que crees que Si tenéis alguna pregunta, es el momento de hacerla. Yo tengo varias. Si no, como habéis dicho, no tiene frecuencia, no se ve, no se percibe, no sé nada, ¿cómo sabe la gente que está trabajando con los taquiones que está trabajando con los taquiones? Muy buena pregunta. Hágame otra. Fíjate, llega un momento que tú, una energía de estas o una herramienta de estas, tú tienes que pasar por una oficina de patentes. Y la oficina de patentes te va a decir, ¿cómo puedo? Va a hacer la misma pregunta que tú. ¿Cómo puedo saber que este taquión está ejerciendo una influencia? Entonces, fíjate cómo patentaron David Wagner la energía taquiónica. Utilizó una cosa que se llama cristalización sensible. El cloruro sódico, la sal común, cristaliza en forma de un romboide en agua y tarda relativamente poco en cristalizar. O sea que cuando se seca, cuando se deshidrata, forma el cristal. Entonces, ¿qué hace David Wagner? Coge una solución salina, es decir, ponemos sal en el agua que se disuelve maravillosamente bien y le pone taquiones. ¿Y qué pasa? Que ya no hace el romboide, hace unos virguerías de, ¿sabes? Una ciudad ahí cristalina alucinante que no tiene nada que ver con la cristalización que tendría el cloruro sódico. Entonces veis que hay una energía que está influenciando la cristalización. Y gracias a esa influencia totalmente constatable, se ha podido patentar y ahora el taquión tiene... Entonces, David Wagner dice... ¿Han pasado la prueba de la cristalización sensible? No, entonces no son taquiones. Es decir, es una fuerza invisible, pero que crea patrones de crecimiento en los cristales que son sensibles. Por ejemplo, el sulfato de cobre sería uno, el sódico, que hay varias sales que permitirían el ver como el taquión. Es igual que el amor. Dice, no, yo el amor no se ve, pero a que se siente. A que se siente el amor. No te digo un beso o una caricia, no, que alguien se ponga delante de ti y te ame. Y de repente notas una apertura, como un calor, como que se abre, notas como un sol en tu corazón. Dice, pero el amor no está científicamente probado. En las inclusas los niños mueren por el mal de inclusa, de que no les acarician y mueren. Y es una muerte terrible. Porque nadie sabe de qué han muerto. Mueren en unas condiciones maravillosas de salud. A mí todo lo que habéis descrito me suena mucho al concepto de Dios. Así es. Es decir, las personas que tenemos fe y bueno, lo que yo he escuchado de los grandes maestros y por lo que he estudiado y demás, es que es absolutamente eso. O sea, es como si ese objeto tuviera a Dios ahí. En la India dicen Sat Chit Ananda. Sí. Energía, conciencia, amor. Ahora no también la energía, pero a poco que te quedes a vivir ahí, vas a notar una conciencia. Ahora vamos a hacer una experiencia porque claro, todo esto es conceptual, ahora lo vamos a sentir. Vamos a dedicar un tiempo a abrir esa puerta y quien quiera pasar, que lo sienta. Entonces ahí es cuando dices, ¿cómo podemos demostrar que aquí? Bueno, pues cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones con la experiencia que tenga. Pero si es una energía que está relacionada con la divinidad, sí, y nuestra divinidad. Por eso es que nosotros somos seres divinos. Es que nosotros somos una manifestación de Dios. Entonces, claro, es que la espiritualidad se supone que la espiritualidad, el trabajo espiritual lleva a eso. A resonar con Dios porque despiertas tu captura divina, ¿no? Claro. Claro, nosotros, vamos a ver, lo que se recupera con energía taquiónica es fácil de recuperar, es la experiencia mística. ¿Por qué? Porque nosotros es yo te amo un poco, te amo, a Philip le amo más, pero porque le conozco, a ti te amo.
y voy administrando mi amor, ¿sabes?, según una serie de criterios ya preestablecidos. Y esto no es así. Esto es un amor que te tiene a ti, no que tú tienes. Y si tú y yo ahora formamos pareja, ni yo te voy a querer a ti, ni tú me vas a querer a mí. Vamos a rendirnos al amor que nos tiene y ese se va a derramar. Y no solo nos va a pillar a ti y a mí, sino todo lo que hay alrededor. Que va a crear un marco de amor en el que tú y yo vamos a estar maravillosamente bien enamorados. Entonces, nosotros estamos con ese chantaje emocional terrible que está en todas las canciones de los reggaetones, que es terrible, que es ese chantaje emocional horrible. Y en cambio, pues lo que descubres con esa energía taquiónica es que el amor te tiene a ti, y eso es lo de los místicos, se pasan meses y meses llorando de alegría de ver que lo que estaban buscando estaba ahí, y les ama a ellos, no son ellos. Si no, no se trata de amar a Dios, se trata de dejarte amar por Él. Es más fácil. No tienes que creer en Él, tienes que permitir que Él te ame. Y cuando Él te ama, tú ya no tienes que creer en nadie. Y eso, ya te digo, hace que los presas canarios se tiren y se queden con las patas así abriendo, porque reconocen que hay algo que te supera con creces. Claro, una de las cosas que Quique y yo coincidimos también en nuestro proceso, que él ya venía trabajando antes de conocernos, y yo también, que es la simplicidad, ¿sabes? Todo tiene que ser mucho más sencillo de lo que nos cuentan. O sea, todos estos viajes espirituales y niveles, y vas y vienes, o sea, y estás, o sea, al final todo eso es un montaje como todo, claro, es todo parte de un sistema que necesita una estructura, y cuanto más larga sea esa estructura, mejor. Y cuanto más atractiva sea, mejor, porque atrae a más gente, que es lo que quiere, ¿no? Y Quique y yo, tiene que ser más sencillo. Tiene que ser más simple. Y es que es así. Más sencillo, decíamos. Mucho más sencillo. Mucho más sencillo. Y es que es así de sencillo. Pero dentro de esa sencillez, claro, como tenemos una estructura que ha creado toda una programación impresionante, con unos estigmas y unas situaciones y unas programaciones culturales, sociales, religiosas, a todos los niveles, de género, de todo tipo. Eso es lo que hay que ir desestructurando para llegar a esa sencillez y decir, si lo único que hay que hacer es hacer así, es abrirse, es abrir el pecho, abrir el corazón, respirar y sentir. No hay más. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Y de repente ahí está todo. Lo que pasa es que, claro, cada persona viene con sus historias en la cabeza. Y eso es lo que hay que ir. Y yo, a mí, desde luego, lo que en los últimos 7 años, la evolución impresionante es la desprogramación. O sea, me he quitado tontería de la cabeza toda. Y cada vez tengo una cabeza de chorlito, como se dice. O sea, cada vez como que no interve nada. Y de repente ahí, ¡pum!, surgen las cosas. Pero se ha ido vaciando el contenido, que es impresionante. Y de repente, cuando te vacías el contenido, empieza a abrirse esa energía universal que tenemos todos dentro. Yo me acuerdo. Y eso puede ser el reto que tiene cada uno, que es desprogramar, desescombrarse de todas esas. Ahí quería ir, porque dice desprogramarse. Y dices tú, qué fatiguita, ¿no? Qué fatiguita. Entonces, en Buenos Aires me acuerdo que por estas cosas milagrosas acabamos en un casoplón en la orilla de un río haciendo chikún por las mañanas y luego dábamos conferencias por las tardes, y en uno de esos chikunes yo de repente tuve una revelación alucinante, y fue también del taquionazo. Y fue la siguiente que yo os quiero compartir, porque esto contesta la pregunta de tenemos que vaciarnos de contenido, o sea, que al final es eso. Me dije, en el mundo espiritual es tú primero quítate tus traumas, quítate todos tus complejos, todos tus autosabotajes, para limpiarte y estar limpio y disponible para el camino espiritual. Porque si te estás muy sucio y con muchas capas, esa energía espiritual no va a poder penetrar. No eres digno. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Tú deja vivir. Claro. Esto dentro, y no te ocupes ni de los traumas, ni de los complejos, ni de los psiquiatras, ni de los psicólogos. Deja que esa energía disuelva absolutamente todo lo que no es. Eso a mí me pareció, dije, Dios mío. No, y yo lo constato. O sea, yo no tengo que hacer un proceso de desprogramación, sino que se ha ido vaciando. O sea, se ha ido eliminando. Simplemente
abriéndome todos los días al amor. Ya está, en mí y que viene. Y me he ido dando cuenta que de repente se ha ido, todo se ha ido quitando y simplemente se va quedando la alegría, la confianza, el amor, el entusiasmo, que es nuestra verdadera naturaleza, nuestra única y verdadera naturaleza. Todo lo demás es prestado y encima, ni prestado, alquilado y pagando la millón, y con un coste que para vidas enteras. Yo ahora voy a hablar del testamento de mi padre, porque creo que eso fue brutal. Este hombre se estaba muriendo y entonces me agarró del antebrazo y empezó a reírse. Y dije, lo que me iba a decir, un tipo que se está medio muriendo y se está riendo. Y entonces me agarró así del antebrazo y me dijo, Quique, dice, tú que te lo sabes todo, menudo chasco te vas a llevar cuando te enteres de que todo, absolutamente todo, es mentira. Y además está contado al revés. Prométeme que no vas a buscar nunca la verdad, tan solo dale la vuelta a la mentira. Este sistema tiene que ser todo mentira, porque si hubiera una sola verdad derribaría todo el sistema. Así que desde lo más clásico y tradicional hasta lo más juvenil, radical y revolucionario, tiene que ser mentira. Y ahora lo estamos viendo. Mentira, todo mentira. No tiene que haber un atisbo de verdad, porque esa verdad acabaría con todo el sistema. Entonces, como bien dice Philip, se tienen que asegurar de que la verdad no salga por ninguna parte, y mucho menos en el mundo espiritual. ¿Qué sabe tu padre? Sí, tú fíjate que padre. Fíjate que padre. Un maestro que tenías ahí. Claro, pero dile a qué se dedicaba tu padre. Bueno, este hombre que dice que toda la mentira era jefe de producción de programas informativos de televisión.